Saludos, bienvenidos a la ya cuarta grabación de Lusitania. Después de esta trilogía inicial en la que hemos tratado en 3 vídeos sucesivos de distintos aspectos de la cultura y de la forma de vida romanas, vamos a centrarnos ahora de manera breve y sencilla en nuestra propia historia, es decir, en la historia del proyecto de Lusitania, una perspectiva del siglo XXI. En enero de 2012 publicamos ya en internet nuestra primera edición, Lusitania, una perspectiva del siglo XXI. Decíamos ya, bienvenidos a nuestra historia, en inglés, también Welcome to our History y también bienvenidos a nuestra historia en portugués. Así, los 3 idiomas actuales que entendemos que encajan con nuestro proyecto Lusitania. El español y el portugués, porque son las lenguas actuales del territorio antiguo de Lusitania, de la provincia romana de Lusitania, España y Portugal, la mayor parte de Portugal y una sección de España, y por supuesto el idioma de la actualidad, la lengua franca, que es el inglés. En nuestra primera edición, que ya hemos presentado con esta portada, estuvimos sentando las bases para las siguientes ediciones. Era un esquema que hemos querido reproducir en nuestra página web. Ya posteriormente, en nuestra propia página web, www.lusitania.es. El esquema para esta primera edición consistió en explicar qué es este proyecto y por qué. Hablamos de Lusitania y de una referencia histórica abreviada para entender por qué nos centramos en la antigua provincia romana de Lusitania. Hablamos de la capital de Lusitania, de Augusta Emérita, Mérida en la actualidad. También tratamos sobre un personaje histórico, el emperador Otón, que fue un emperador que antes de tener esa función en la historia estuvo establecido en Emérita Augusta, en la Mérida actual. Hablamos también de una integración efectuada en unas termas romanas del siglo I en el urbanismo de una ciudad actual como es Mérida. Hablamos, como no, del latín, de la recreación de una jornada en unas termas romanas muy cerca de Mérida. Hablamos también de la novela histórica con rigor y de recuerdos o souvenirs de Mérida y muchos otros aspectos. Así como podéis notar, se trata de un abanico amplio para dar una muestra generalizada, bastante exhaustiva, pero al mismo tiempo breve, de aspectos interesantes y atractivos de la actual Lusitania, es decir, de las regiones que ahora mismo podemos visitar para efectuar turismo cultural, para poder disfrutar, efectuar viajes y demás. Lusitania 2 fue diferente. Lusitania 2 se centró, como podéis notar en el título y en la portada, se centró en el hecho de ser una edición especial, titulada Agua y Roma. ¿Por qué fue una edición especial? Fue una edición especial porque fue una edición realizada con el objetivo de tratar de la importancia que la civilización romana dio al suministro de agua a la población y de la capacidad en el campo de la ingeniería de los romanos. Y fue un artículo enviado por especialistas en la materia, es una información técnica de alto nivel y por eso le dimos la consideración de edición especial. Esta edición la hicimos disponible al público en mayo de 2012. Pasamos ahora a diciembre de 2012. En diciembre de 2012 tratamos una cuestión que nos llama mucho la atención a nosotros, que es la recreación histórica. La portada habla por sí misma. La recreación histórica es un movimiento muy interesante, también presente en la Lusitania actual, y por eso tratamos de la recreación histórica en la Mérida actual. Hablamos también, por no repetir las otras secciones que ya habíamos mencionado en el primer número, tratamos también de un personaje histórico como fue el general Quinto Cecilio Metelo Pío, efectivamente un general en Lusitania, y abrimos otra nueva sección, galería de fotos por cortesía de nuestros lectores, para hacer más participativo este proyecto. Entonces,
fotos que recibimos de nuestros lectores, que entendemos que son de calidad, las incorporamos en esta sección titulada Galería de fotos. Esto a partir de diciembre de 2012. Pasamos a la siguiente edición, la de abril de 2013, con el título Arte e Historia quid pro quo. Arte e Historia quid pro quo. Efectivamente, tratamos la conexión entre el dibujo y la arqueología, mantuvimos las secciones habituales, pero también hablamos de los vestigios de un emperador y de un usurpador en una villa romana de Lusitania y tratamos por primera vez la gastronomía romana. ¿Y qué podemos decir de la última edición, la de febrero de 2014, titulada Lusitania pasado y presente? Pues Lusitania pasado y presente se centra en cuestiones habituales, en las secciones habituales, pero hemos tocado el derecho romano hoy en día, el circo de Augusta Emérita, hemos hablado del siglo III, un siglo muy interesante, y hemos tratado la anarquía militar y el emperador Decio. Hemos hablado también de la artesanía romana en cuero, muy interesante, y por último hemos hablado del ejército romano con un ejército, aparte de militares, un ejército de constructores. Así que os animamos a visitar nuestras ediciones. Recordamos, es www.lusitania.es, www.lusitania.es, y cuando accedáis a nuestra página web, eso sí, indicar que el menú está solamente en español, pero es muy sencillo. En la parte de abajo, en el menú inferior, encontraréis la palabra española ediciones. Pinchamos en ediciones, nos aparecerá un menú nuevo en el que se indican 1, 2, 3, 4, las 5 ediciones efectuadas hasta la fecha por Lusitania. Cliqueamos o pinchamos en la que queramos y la podemos descargar perfectamente. Confiamos en que en esta pequeña historia de nuestro proyecto de Lusitania hayamos podido no solamente facilitar una visión general del proyecto, es un pequeño recorrido de nuestra historia desde finales de 2011, en que ya empezamos a movernos, y confiamos en que sigáis disfrutando mucho tanto de nuestras producciones, nuestros documentos en nuestra página web, como en los vídeos que vayamos produciendo. De nuevo, muy agradecidos por vuestra compañía, y se despide atentamente Jastus Lusitanos, editor de Lusitania, una perspectiva del siglo XXI.